Diciembre de 1996, Sherbrooke, Quebec, Canadá. Un hombre muere repentinamente de un ataque al corazón en su casa, apenas unas horas después de haber sido liberado de una celda policial. Él no tenía antecedentes médicos. Su nombre era Sergei Monast. Para el mundo, él solo fue una cifra más, pero para quienes lo conocían, Monast fue el hombre que murió intentando gritarnos una verdad que en aquel entonces sonaba más a pura locura de ciencia ficción. Hoy, hace 30 años exactamente, que este periodista de investigación canadiense publicó un manifiesto que detallaba paso a paso el plan final para el control de la humanidad, el proyecto Blue Beam. Hello amiguitos, bienvenidos a mi canal, yo soy Violeta Itzel y hoy les traigo un temazo de miedo, de conspiración y de verdades de las que pocos hablan. Este es el proyecto Blue Beam, así que comencemos. En los años 90, hablar de hologramas gigantes en el cielo, voces transmitidas directamente al cerebro y una falsa invasión alienígena orquestada desde el espacio parecía el delirio de un paranoico. Sin embargo, hoy, en pleno 2026, el panorama cambió drásticamente. Lo que Monast describió como una tecnología imposible en ese momento, hoy tiene nombres reales en los laboratorios del Pentágono. Además de efectos auditivos por microondas, proyecciones de plasma atmosférico y una red de satélites que cuadricula cada rincón de todo nuestro cielo. Fue entonces Sergei Monast un visionario que vio las piezas de un rompecabezas antes que nadie, ¿o estamos viviendo finalmente el inicio del gran engaño que él intentó detener con su vida? Hoy vamos a descender a las profundidades de los escritos originales de Monast. Vamos a analizar por qué figuras de alto nivel en el gobierno están confirmando hoy lo que él predijo hace 3 décadas. Prepárate porque después de ver este video nunca volverás a mirar las luces en el cielo de la misma manera. Bienvenidos al análisis definitivo del proyecto Blue Beam. El proyecto Blue Beam, en español Rayo Azul, no es solo una teoría de conspiración. Para sus seguidores, este es el diseño del engaño final. Esta teoría postula que un grupo de élite, que vendría a ser el nuevo orden mundial o tal vez instituciones unificadas que ya existen, por ejemplo la NASA junto con la ONU, planea utilizar tecnología holográfica y satelital avanzada para simular una invasión extraterrestre o el regreso de una deidad tipo mesiánica o algo por el estilo, con el fin de quebrar las estructuras religiosas y nacionales del mundo. De esta manera, ellos podrían unificar a la humanidad bajo un solo gobierno y una sola religión. A continuación les voy a presentar este análisis profundo de manera cronológica y técnica que ha pasado de los márgenes de la paranoia a ser tendencia hoy en redes sociales, en periódicos, en revistas. Y bueno, empecemos por Sergei Monast y su manifiesto en 1994. Él fue un periodista de investigación y poeta canadiense que a principios de los años 90 afirmó haber tenido acceso a documentos filtrados de la NASA y también de las Naciones Unidas. Monast no solo describía un plan de manipulación, describía una infraestructura tecnológica que en ese momento sonaba obviamente a pura ciencia ficción, pero que hoy en día, con toda la inteligencia artificial, la óptica láser y otras tecnologías que tenemos, resulta bastante inquietante. Y aquí empiezan las casualidades tétricas, porque justo después de esta manifestación, Monast falleció repentinamente de un ataque cardíaco en 1996, apenas un día después de haber sido arrestado y de pasar una noche en prisión. Básicamente él había sido detenido por autoridades de Quebec por practicar la educación en su hogar con sus hijos sin supuestamente el permiso legal requerido por el Estado en aquel momento. Esto quiere decir que él no los llevaba a la escuela, sino que les enseñaba en casa. Ojito ahí.
Sin embargo, claro que esto alimenta la creencia de que se lo llevaron para prepararlo y que al otro día fuera silenciado por saber demasiado. Y bien, ¿qué contenía este manifiesto? Básicamente contenía una teoría la cual se divide en 4 pasos meticulosos diseñados para desmantelar la psique humana de forma colectiva. En la etapa 1 nos encontramos con el desmoronamiento arqueológico. Esta fase consiste en la orquestación de terremotos artificiales en puntos estratégicos de nuestro planeta con el objetivo de descubrir, entre comillas, artefactos arqueológicos falsos que contradigan las doctrinas religiosas actuales. Esto está pasando. Lo vemos con las pirámides, lo vemos con algunas religiones, lo vemos con supuestos artefactos de origen extraterrestre. Esto con el propósito de convencer a la población de que las religiones del mundo han sido mal interpretadas durante siglos, generando una crisis de fe global. Lo que de hecho también ya está pasando. Sin que encontremos más artefactos, hoy en día ya estamos en una crisis global de fe y es muy obvio. Bueno, pues estamos seguros de que hoy en 2026, después de tanto tiempo, ya existen avances en geoingeniería y armas de energía dirigida, como las herramientas actuales para ejecutar estos sismos controlados. Pero vamos antes a la etapa 2. En la etapa 2, que sería el show espacial gigantesco con holografía láser, pues es la parte en donde el Blue Beam cobra sentido, ya que estarían proyectando hologramas ópticos tridimensionales en la capa de sodio de la atmósfera, es decir, a unos 100 kilómetros de altura. Utilizando satélites en órbita, se proyectarían imágenes tal vez de Cristo, de Mahoma, de Buda, de Krishna, hablando simultáneamente en todos los idiomas a través de una transmisión directa al cerebro. Y ya sé que esto choqueó un poquito al inicio, pero se los voy a explicar. Se dice que estas imágenes se fusionarían en una sola figura, mostrando a un tipo de Mesías, Cristo, o tal vez un anticristo, aliens o incluso un nuevo líder mundial, quien nos explicaría pues que las antiguas escrituras estaban equivocadas y que la verdad va a ser él. De esta forma avanzamos con la etapa 3, en donde habría comunicación telepática electrónica. En esta fase nos encontramos con la parte más densa, hablando tecnológicamente, porque se basa en el uso de ondas de frecuencia extremadamente baja para influir en la mente de las personas. Se afirma que se utilizarían satélites para enviar ondas que interactúan con los fluidos del cerebro, imitando el pensamiento natural. Entonces, pues la persona que está escuchando va a creer que es Dios porque nos estarían hablando directamente en la mente. Y tú dirás, ¿existe tecnología tal? Mi amor, existe eso y todo lo que no te imaginas, porque hay patentes reales como la voz al cráneo, que se abrevia como B2K, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y también existen experimentos del neurocientífico Michael Persigner con un llamado casco de Dios, que lograba inducir experiencias místicas mediante campos magnéticos. Además, has visto tú mismo experimentos de cómo se mueve la materia con ondas. Si no, te voy a dejar un video. Y ahora espacio aquí, por favor, porque hace tiempo yo vi una película que hablaba exactamente de la etapa 3 y me dejó bastante intrigada. De hecho, se llama Zero Days y habla justamente sobre esto. Así que yo me puse a investigar un poquito más acerca de esta película. En la película básicamente aparece un presidente de Estados Unidos y él empieza a tener comportamientos bastante extraños. Así que pues su seguridad comienza a explorar la idea de que lo hackearon mentalmente, no a su Gmail, sino a su sistema nervioso.
y que básicamente se están utilizando tecnologías reales de microondas o radiofrecuencias y que pues básicamente lo comienzan a controlar de tal modo que él empieza a tener visiones, se empieza a sentir mal físicamente e incluso escucha cosas. Lo que me pareció bastante choqueante es que este suceso ocurrió en la vida real, en el año 2016, y le nombraron el síndrome de La Habana, ya que diplomáticos de diversos países, es decir, políticos, reportaron haber tenido síntomas similares a los que aparecen en la película con este señor, y que les causaban mareos, dolor de cabeza, alucinaciones e incluso sonidos en su cabeza, a tal grado de que algunos llegaron a ver visiones. En la película el protagonista es Robert De Niro y él se empieza a cuestionar qué es real y qué es una visión inducida para él, y es cuando empiezan a explorar esta idea de que tal vez hay un tipo de tecnología que está enviando visiones y pensamientos a través de un rayo a larga distancia. Entonces, parece que desde hace mucho tiempo ya han estado experimentando con la etapa 3, y te lo digo por el síndrome de La Habana, que fue real y tú lo puedes investigar. De hecho, intervinieron unidades e inteligencia de Estados Unidos supuestamente para aclarar qué estaba pasando, pero lo curioso es que esto solo pasaba con políticos y se llama síndrome de La Habana porque ocurrió precisamente en Cuba. Bueno, además de esto existe lo que se llama comunicación telepática electrónica en la vida real. Monast afirmaba que usarían ondas de baja frecuencia llamadas LF, BLF y ELF para alcanzar a cada persona directamente dentro de su cerebro. Pero, ¿qué son estas frecuencias con nombres raros? Bueno, pues imagínate que el espectro electromagnético es como un piano gigante. Y las ondas LF, BLF y ELF son las notas más graves y más profundas de este piano. Son ondas básicamente con vibraciones muy lentas, pero con capacidad de penetración en la psique de manera asombrosa. Primero nos encontramos con la que es ELF. Tiene su nombre en inglés, pero en español sería algo como frecuencia extremadamente baja. Y estas son las reinas de la profundidad. Son ondas largas que pueden medir miles de kilómetros y que vibran pues muy pocas veces por segundo. Estas son las únicas capaces de atravesar el agua del océano a grandes profundidades. De hecho, hoy en día los militares las usan para enviar mensajes cortos a submarinos nucleares que no pueden pues salir a la superficie. Y al ser frecuencias que operan en el mismo rango que las ondas cerebrales humanas, como las ondas alfa o delta, teóricos como Monast decían que podían utilizarse para sintonizar el cerebro humano y básicamente alterar el estado de ánimo y de sueño de las personas. En segundo lugar nos encontramos con la frecuencia BLF, que sería frecuencia muy baja. Estas ondas todavía son muy largas y potentes. Su rango pues es de 3 a 30 kHz y hoy en día se utilizan en navegación gubernamental para señales de tiempo y de geofísica. Tienen la particularidad de que rebotan entre la superficie de la Tierra y la ionosfera, lo que les permite viajar a distancias enormes sin perder la fuerza. De hecho, algunos fenómenos naturales, como los rayos, generan este tipo de ondas que pueden escucharse con equipos especiales. Suenan algo así como silbidos espaciales. Y por último, la frecuencia baja, que es la LF. Estas son un poco más rápidas, pero siguen siendo muy estables frente a los obstáculos. E históricamente estas ondas se utilizaron para la radio de onda larga y para sistemas de balizas para barcos y aviones. No se ven tan afectadas por las montañas o el clima como las frecuencias de tu celular, que pues esas sí son altísimas. Entonces, ¿están entendiendo lo que esto significa? Yo les estoy resumiendo básicamente poca de la mucha tecnología que existe y que se lleva a cabo hoy en día.
Hay tecnología que atraviesa paredes, que atraviesa cuerpos y no precisamente es el Wi-Fi. Y hablando de Wi-Fi, a diferencia del Wi-Fi, que es una frecuencia alta, que se bloquea muy fácil, las ondas ELF y BLF atraviesan casi cualquier cosa, incluyendo al cráneo humano. La idea de que si emites una frecuencia ELF que coincida exactamente con la frecuencia de un cerebro, puede causar obviamente náuseas, malestar, miedo, visiones e incluso pues sonidos que no existen. Estas ondas no se ven, no se huelen, no se sienten, a menos que tu cerebro esté sintonizado o seas un blanco de emisor de alta potencia. Entonces, estas ondas básicamente harían que cada individuo creyera que Dios o que sus propios pensamientos le están hablando, cuando en realidad es una señal externa dirigida. Y esto explicaría las visiones pues, que estaríamos viendo. Además de esto, investigué y existe un fenómeno científico real llamado el efecto Frey, donde las microondas pueden interactuar con el oído interno y el cerebro, haciendo que la persona escuche sonidos que no están pues, en el aire, sino que se generan directamente dentro de su cabeza, dentro del cerebro. Entonces, al afectar áreas del cerebro relacionadas con el equilibrio y la percepción cognitiva, las víctimas, que en este caso seríamos los ciudadanos, reportarían una sensación de niebla mental, de alucinaciones sensoriales muy similares a lo del personaje que sale en la película, por eso se los quise mencionar. Lo que nos lleva a la etapa 4, que son las manifestaciones sobrenaturales y obviamente el caos final. La última fase de este proyecto busca el pánico absoluto mediante 3 simulaciones simultáneas, con la finalidad de hacer creer que las naciones de una flota extraterrestre atacaría a la Tierra, o que tal vez ya apareció una deidad gigantesca, o que tal vez se está presentando el Mesías o incluso el Anticristo. Van a forzar, obviamente, a las potencias nucleares a desarmarse, a simular que se desarman nuclearmente y de esta forma entregar el mando a esa autoridad o a esa deidad o a esos extraterrestres, porque no solo estamos hablando de que pueden proyectar a un dios, pueden proyectar lo que quieran, pueden proyectar un ser ahí alienígena. Entonces, esto sería una simulación de intervención divina, pues para fingir que van a salvar a los buenos. Y obviamente esto va a causar un caos social masivo. Además de esto, utilizarían las redes domésticas y los chips de electrodomésticos para generar visiones y desórdenes mentales masivos, llevando a la humanidad al borde pues, del colectivo o básicamente a la locura, para que aceptemos entonces la protección del gobierno y un nuevo orden mundial como la única salvación. Y ustedes se preguntarán si los electrodomésticos tendrían esa capacidad. Muchos sí lo tienen, muchos tienen esa capacidad de más. Mucha gente tiene a su Alexa ahí a la mano, dormimos al lado con nuestro teléfono. ¿Y por qué este tema está en tendencia hoy en día? Básicamente el resurgimiento de Bluebeam se debe a eventos que parecen preparar el terreno, empezando por los satélites Starlink y que el cielo ya está cuadriculado. Yo no sé si ustedes se han percatado, pero esos satélites están en nuestros cielos todos los días. Y obviamente esta enorme red que de hecho pues se dice que es de Elon Musk, que yo creo que hay una persona arriba de él, pero bueno, esta red es vista no como un sistema de internet, obviamente, sino como el hardware necesario para la proyección holográfica global. Además, desde el año 2023, el Pentágono ha sido inusualmente abierto sobre los objetos no identificados después de que se la pasaban llamando a la gente conspiranoica, dramáticos, mentirosos, silenciando gente. Básicamente ahorita lo aceptan como si nada y están creando incluso sitios web con el nombre de aliens.
Esto básicamente puede tratarse de una operación psicológica para que el público ya comience a aceptar la existencia de aliens antes de la gran simulación. Y ojo, yo no quiero decir que otras razas no vivan aquí y que estén aquí desde hace mucho tiempo. Yo digo, y bueno, no lo digo yo, el proyecto lo dice por sí mismo, que quieran utilizar estas imágenes para hacernos creer que, no sé, alguien nos viene a invadir de formas súper agresivas, o que una deidad se va a aparecer, o que Cristo regresó. Básicamente nos quieren hacer pensar cualquier barbaridad. Además, con la inteligencia artificial generativa, obviamente existe la capacidad para hacer cualquier tipo de video o voz hiperrealista, para crear a un Dios que nos esté hablando desde el cielo, y esto ya no es una imposibilidad técnica. Pero agárrense, porque esto no es ni la mitad de la información. Yo me di a la tarea de investigar, obviamente, todo lo que podía. Y ustedes se preguntarán, Violeta, ¿existen documentos que respalden estas afirmaciones tan locas? O que ya no suenan tan locas, a este punto del video yo creo que ya no suenan tan locas. Sí existe documentación y testigos y más evidencia. Yo ya les mencioné mucha tecnología de la que hoy pues hacen uso estos gobiernos, pero ahí les va el informe de Iron Mountain en 1967. Un documento supuestamente satírico, pero tomado en serio, que sugiere que para mantener la paz mundial, el gobierno necesita crear un enemigo externo en común, como una amenaza alienígena, una contaminación ambiental extrema, etc. En segundo lugar tenemos al HAARP, que es básicamente una antena gigantesca. Por sus siglas en inglés, esto significa High Frequency Active Auroral Research Program. Y el centro de investigación se encuentra en Alaska, y pues esta antena es constantemente señalada como la principal para una manipulación mental de manera masiva. En tercer lugar tenemos las múltiples patentes de la NASA, ya que han hecho experimentos con el uso de productos químicos en la atmósfera para crear nubes que actúen como pantallas de protección y al mismo tiempo se pueda proyectar algo encima de ellas. Es como si tuvieran un tipo de fondo. Bueno, pues la NASA sí tiene estas patentes para crear nubes que estén atrás de la proyección que estarían pues ahí proyectando. Pero ¿quiénes estarían detrás de esto? En la profundidad de la teoría, el Blue Beam puede estar orquestado o controlado por sociedades secretas como el grupo Bilderberg, o podría ser el Foro Económico Mundial, o tal vez familias masónicas, o incluso seres más avanzados que ya están dominando el planeta. Y el objetivo final no es solo el poder político, sino el control del alma humana, ya que al desacreditar las religiones tradicionales y sustituirlas por un culto tecnocrático, la élite pues básicamente tiene el control total sobre la moral, sobre nuestro comportamiento como especie, como ya lo tenía antes con otras religiones, pero antes estábamos más divididos. Ahorita ya estamos un poquito más despiertos, un poquito más unificados entre nosotros. Ya al menos sabemos que hay una distinción entre una élite arriba y nosotros. Entonces, quieren volver a hacer lo mismo, pero a un nivel un poquito más agresivo, ya teniendo un control total con una religión única. Y de hecho, existen personas que de manera seria y abierta han hablado sobre este proyecto. En primer lugar tenemos a David Grush. David Grush es posiblemente la figura más importante de la historia moderna de la ufología. Como ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea y ex miembro de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, testificó bajo juramento ante el Congreso de los Estados Unidos básicamente en una mesa con muchísimas personas frente a él, y en sus entrevistas más recientes, incluyendo unas declaraciones del año 2025, que ya había múltiples naves que no eran de este planeta, estrelladas, de las cuales se había extraído tecnología,
Y además de esto mencionó específicamente el principio holográfico y la existencia de dimensiones adicionales. Así que ojito ahí. Grosh específicamente ha sugerido que el gobierno sí posee la tecnología capaz para proyectar o interactuar con estas dimensiones. De hecho, los teóricos del Blue Beam interpretan esas palabras como una confirmación de que al menos el hardware para las proyecciones atmosféricas existen hoy en día y que están en manos de programas de acceso espacial no supervisadas. Porque, ¿ustedes a qué creen que se dedica la NASA? Yo creo que se pongan a investigar cuánto gasta la NASA, bueno, al menos desde que existe, cuánto ha gastado y cuánto gasta anualmente, y ustedes díganme si es equitativo al trabajo que hacen. No es equitativo, ellos están haciendo cuestiones muy peligrosas en cuanto a tecnología que es utilizada en contra de nosotros. No es en beneficio de la humanidad, es en contra de la humanidad para beneficiar a ciertos grupos, ciertas élites o incluso ciertas razas. Además de esto, tenemos al Dr. Gary Nolan y la ciencia tras la ilusión. Gary Nolan es un genetista de la Universidad de Stanford, nominado de hecho al Nobel, que ha trabajado para la CIA analizando los cerebros de pilotos que tuvieron encuentros cercanos con otras razas. Nolan ha confirmado que el gobierno lo contactó porque ciertos individuos presentaban daños cerebrales similares a los causados por las microondas o frecuencias específicas. Y adivinen qué, Nolan fue uno de los científicos a los que el gobierno de los Estados Unidos, específicamente la CIA, acudió originalmente para analizar a los oficiales que sufrieron el síndrome de La Habana. Estamos diciendo que este científico fue, básicamente, fue reclutado por la CIA cuando ocurrió este síndrome que yo ya les mencioné, en donde los políticos estaban teniendo visiones, estaban escuchando cosas en su cabeza, estaban teniendo un comportamiento muy raro. Él fue llamado específicamente para analizar a estos individuos. De hecho, fue Nolan quien descubrió que muchas de estas personas tenían cicatrices en el cerebro o una hiperconectividad neuronal en una zona del cerebro llamada caudado y el putamen. Así se llama. Esto valida directamente la etapa 3 del proyecto Blue Beam, que sería la comunicación electrónica al cerebro. Sí, Nolan afirmó que existe tecnología capaz de alterar la percepción y dañar el tejido cerebral de forma remota. De esta forma, la idea de que podrían meter voces en nuestra cabeza enviadas por satélites deja de ser una conspiración para convertirse en un riesgo médico documentado por Stanford. Por otra parte, tenemos el caso de Carnell, el coronel que sabía demasiado. Carnell es un coronel retirado del ejército de los Estados Unidos que trabajó estrechamente con Grosh. En foros de alto nivel, como la Fundación del Sol en el 2024 y en el 2025, declaró con una certeza del 100% que inteligencias no humanas han estado básicamente interactuando con nuestra humanidad. De hecho, Neil ha propuesto que hay un plan de campaña de divulgación que va a llegar hasta el 2034. Básicamente con esto los críticos del sistema señalan que este cronograma parece demasiado organizado, como si fuera básicamente un guión de película, pero es real. Y para muchos, Carnell es la cara visible de la élite militar que está preparando básicamente la narrativa de una amenaza externa para que después puedan unificar ese mando militar global. Y pasemos a nuestro último testigo, que es Charlie Kirk y la alerta de los drones. Charlie Kirk es una figura política muy influyente y cercano a altos círculos de poder en Estados Unidos, que lanzó una advertencia pública tras los misteriosos avistamientos de drones masivos en Nueva Jersey y otros estados de, básicamente Estados Unidos a finales del 2024.
Kirk en sus declaraciones sugirió abiertamente que los drones no eran chinos y tampoco eran rusos. Eran parte de una operación de falsa bandera vinculadas al proyecto Blue Beam. Y al ser alguien con acceso pues, a los legisladores, a figuras de inteligencia, su validación de la teoría llevó el Blue Beam de foros de Reddit a las masas de análisis político nacional. ¿Y qué pasó después? Murió. Dato que nadie sabe, por cierto, existe un rumor persistente en círculos de inteligencia sobre el programa de Constelación Inmaculada. Se dice que este es el nombre clave actual del motor de inteligencia artificial que coordina la etapa 4 del Blue Beam, que utiliza datos de redes sociales para personalizar el mensaje divino, para que cada individuo reciba en su mente durante la gran simulación pues mensajes personalizados de acuerdo a nuestras propias creencias, a nuestro gusto y a lo que nosotros creeríamos. Es decir, si Violeta ve mucho contenido acerca de razas alienígenas, seres extraterrestres, contacto alienígena y demás, yo lo que estaría viendo en esa pantalla sería, o escuchando, sería básicamente a un alienígena. Yo no vería, por ejemplo, no sé, a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Yo vería seguramente un alienígena porque personalizarían el mensaje para mí. Y por eso nos regalan tantas redes sociales, para que ellos vayan moldeando y al mismo tiempo vayan viendo qué es lo que le atrae a cada individuo para recibir el mensaje. No es lo mismo una señora de 70 años a un joven de, no sé, 16 años. No consumen el mismo contenido. Obviamente el mensaje va a ser diferente. A una seguramente le van a llegar con la Virgen María, y al otro seguramente, pues, no sé, con algún tipo de deidad o algo por el estilo. Pero bueno, los escritos originales de Serge Monast son la piedra angular de esta teoría, que pues básicamente vamos a profundizar. Y a partir de esto ya no vamos a ver a Monast como un teórico de la conspiración, sino como un periodista serio que afirmaba tener fuentes dentro de la NASA, además de las Naciones Unidas y del gobierno de Canadá. Y ahora sí, analicemos el texto específicamente publicado, que se llamaba Proyecto Blue Beam 1994. En este texto, Monast no solo lanza una teoría, sino que describe un esquema operativo con estas 4 fases que yo ya te mencioné. Su argumento central es que la NASA, junto con otras organizaciones como las Naciones Unidas, la ONU y demás, ha diseñado un sistema para implementar una religión global. Esto es necesario para que exista un nuevo orden mundial, para que un gobierno único se pueda fusionar y así las personas seamos leales a ellos y no a diferentes religiones y naciones. Monast fue el primero en mencionar el uso de la capa de sodio en la atmósfera como una pantalla de proyección, y escribió que los satélites dispararían láseres de colores coordinados para crear imágenes que parecerían sólidas y tridimensionales en el cielo. Además de esto, nos encontramos con la Agencia Internacional de Prensa Libre, que fue creada por él. Gracias a los ideales de Monast, él un tiempo después fundó esta agencia para publicar sus hallazgos y para que pues también se pudieran publicar otras cuestiones que el gobierno censura. Sus escritos pues aquí eran más técnicos y eran también bastante oscuros, como por ejemplo publicó unos protocolos de Toronto, que es un documento que muchos comparan con los protocolos de los sabios de Sion, que por cierto hay mucho que hablar sobre esos protocolos, pero bueno, en estos protocolos se detallaba cómo se planeaba corromper a la juventud a través de las redes sociales, los medios y la tecnología, para que llegado el momento del Blue Beam, pues la población fuera frágil y fuera súper fácil de manipular. Porque como ya no creemos en un Dios específicamente, pues nos va a llegar uno a nuestra medida y vamos a creer. Además de esto,
se mencionó el control con qué crees, con vacunas y con chips. Mucho antes incluso del bicho del 2019, Monast escribió en 1995 que la marca de la bestia no iba a ser un tatuaje. Iba a ser una tecnología de cristal líquido insertada en el cuerpo que iba a responder a ondas de baja frecuencia, a las que ya les mencioné, ELF. Esto con la finalidad de llevar a cabo la etapa 4 del Blue Beam. Así que con esto llegamos al arresto y pues al deceso de Monast. En diciembre de 1996, Monast fue arrestado por las autoridades canadienses, en donde pues le quitaron básicamente a sus hijos que estaban estudiando en su casa y no estaban estudiando en una escuela común. Y pues ellos entraron con el argumento de que él les estaba lavando el cerebro a sus hijos con teorías conspirativas y que básicamente los niños corrían peligro. Así que tras pasar una noche en la prisión, fue liberado y al día siguiente casualmente falleció de un ataque al corazón en su casa. Él solo tenía 51 años de edad y obviamente no tenía antecedentes cardíacos. Sus seguidores afirman que pues básicamente fue desvivido con una pistola de ataque cardíaco de la CIA, una tecnología que existe y que fue revelada en las audiencias del comité Church en los años 70. Hoy en día los textos de Monast han sido borrados obviamente de muchas plataformas principales, pero sobreviven en réplicas de la dark web o en sitios de archivo histórico, pues como el archivo de internet y demás. Además de que existen transcripciones de sus conferencias en Montreal, donde él describe con dibujos cómo los satélites pues formarían la cara de Dios en el firmamento. Y bueno, ustedes van a preguntarse, bueno, ¿y si sabemos esto, cómo van a llevar a cabo su plan? Obviamente ya los descubrimos. Bueno, seguramente lo van a llevar, pero de forma más actualizada, con un evento focalizado. Por ejemplo, en lugar de aparecer en todo el mundo al mismo tiempo, pues puede aparecer una sola estructura colosal física o tal vez una proyección con tecnología de plasma en una sola ciudad, pero una ciudad grandísima, como por ejemplo Londres, Washington, Ciudad de México, en donde la gente pues comience a grabar con sus teléfonos, empieza a hacer videos y a falta de una explicación oficial inmediata, pues comience a generar una histeria colectiva global. Obviamente, como algunas personas serían testigos firmes de este suceso y habría bastante evidencia, pues podría estar funcionando de la misma manera que si fuera una proyección a nivel global. De esta forma no necesitarían convencer a todos. Básicamente los videos grabados por los civiles inundarían las redes sociales y la falta de explicación oficial inmediata generaría una histeria colectiva global. No necesitarían convencer a todos, solo necesitarían que el miedo sea lo suficientemente real para que la población pida protección militar o una gobernanza global de emergencia. Otra forma de hacer esto podría ser con drones de nueva generación, porque ya existen. Imagina naves pequeñas del tamaño de un auto que realizan maniobras que desafían la física, como aceleraciones de 0 a 5,000 kilómetros por hora. Bueno, pues actualmente sí existen estos prototipos de drones con tecnología de propulsión iónica o con reflectores que los hacen casi invisibles. Y si estos seres interactúan con bases militares, la narrativa pues entraría como una amenaza externa que obviamente se volvería incuestionable para el público en general, porque nosotros no hemos visto ese tipo de drones, pero existen y obviamente los utilizarían para pretender que son seres que están atacando nuestras bases militares sin necesidad de proyectar hologramas gigantes. O tal vez podrían hacer una infiltración biológica o falsos seres. Esta es una versión más tétrica que habla de que en lugar de luces en el cielo se presentarían entidades biológicas no humanas. Es decir, que mediante ingeniería genética que ya existe, se podrían crear seres con aspecto grises o tal vez reptiles incluso,
que fueran creados en algún laboratorio, pues actuando un aterrizaje forzoso con cuerpos reales. Esta pues sería la prueba definitiva que silenciaría a cualquier escéptico de los hologramas. Y ustedes se van a preguntar, ¿y todo esto es posible, Violeta? Sí, todo esto es posible desde el punto de vista técnico. Ya existe tecnología para crear esta holografía de punto. También se pueden crear imágenes 3D utilizando láseres que ionizan las moléculas del oxígeno y que pues básicamente forman una figura. Básicamente pueden crear un evento grande a nivel masivo o un evento pequeño, pero lo más inquietante de una versión pequeña es que si realmente ocurriera, pues nadie va a distinguir si es un evento real o es una operación encubierto. O sea, no nos vamos a dar cuenta, porque imagínense que, no sé, en un campo de fútbol se presenta una nave o aterriza una nave. A diferencia de un holograma gigante, pues mucha gente obviamente va a entrar en pánico, vamos a comenzar a grabar y vamos a creerlo. O sea, indudablemente lo creeríamos. Y bueno, por último, yo les traigo un pequeño cuento de terror, algo así como una narrativa de lo que pasaría el día que ejecuten la fase 4 de este proyecto, que va a pasar. Créanlo, indudablemente va a pasar. La sociedad ya está despertando. Ya no hay forma de que puedan controlarnos, a menos de que ejecuten un plan tan siniestro como este. O puede ser que una tercera mundial, pero no creo que haya otra forma de detenernos, porque estamos más unificados, estamos más conscientes y obviamente creemos menos en sus mentiras. Así que ahí les va un pequeño cuento de terror. Imaginen que están una noche normal en su casa. Están viendo la televisión, pero de pronto aparece el silencio total. Los perros empiezan a gruñir, a ladrar y algunos a llorar. No hay luces de colores, pero hay una ausencia de estrellas en el cielo. Y es cuando un objeto del tamaño de un autobús flota a baja altura. No tiene motores, no emite calor. Es una estructura de un negro tan profundo que parece un agujero en la realidad. Los testigos dicen que el aire alrededor olía a azufre. Y es cuando la nave suelta una pequeña sonda que aterriza en un parque local. No es una proyección láser, porque hay una huella física en el pasto y también hay radiación medible. Las cámaras de seguridad captan a un ser saliendo de la nave. No es un gris clásico. Este se mueve con una fluidez mecánica. Y en menos de 10 minutos el área es acordonada, como pasó con el accidente de Roswell y también con algunos casos en la zona del silencio en Durango. Es entonces cuando el gobierno bloquea las señales de tu celular. Al día siguiente, la narrativa oficial es que hemos recuperado tecnología no humana. Y el miedo ya no es una teoría, ahora es una noticia mundial. El Blue Beam ya no necesita convencerte de que hay un Dios en el cielo. Solo necesita convencerte de que estamos bajo ataque extraterrestre. Así que si mañana ves algo en tu patio que parece venir de las estrellas, antes de arrodillarte y antes que nada, revisa y observa los detalles. Por ejemplo, si hay algún número de serie o si huele demasiado a un laboratorio terrestre. Y debes preguntarte, si mañana vieras a un ser o a una figura gigante en el cielo y escucharas voces en tu cabeza, ¿confiarías en tus sentidos o en lo que estás viendo al frente? El proyecto Blue Beam es el punto de encuentro donde la religión, la tecnología y el espionaje chocan. Es un mundo donde la realidad virtual y aumentada ya son parte de nuestra vida. La línea entre el milagro y el holograma es cada vez más delgada. Así que pon atención, porque la verdad no siempre está allá arriba. A veces la realidad está fabricada aquí en la Tierra.
Y bueno, yo te dejo todas las fuentes de información en la descripción del video y además te dejo mis redes sociales. Comenta, comparte y gracias por ver. Chao.